buenas noches. Siendo las 20 horas con 5 minutos del día martes 8 de octubre del año 2013, vamos a iniciar el trabajo esta noche con la presentación del trabajo de ingreso bajo el título Lago de Chapala, de la crisis a la sustentabilidad, a cargo del licenciado Francisco Cuevas Corona. Paso el micrófono al secretario. Muy buenas noches, con su venia, señor presidente. Este martes 8 de octubre tenemos la presentación del trabajo de ingreso del licenciado Francisco Cuevas Corona. El tema es Lago de Chapala, de la crisis a la sustentabilidad. Me voy a permitir presentar a quienes integran el presidium. Se encuentra el licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva. Nos acompaña el licenciado Francisco Cuevas Corona, recipiendario, el ingeniero Raúl López Velázquez, vicepresidente y quien dará respuesta a su trabajo de ingreso, y el de la voz, Eduardo Velasco Briceño, secretario general. Destaco también la presencia muy distinguida de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de la Junta Directiva en el periodo 98-99, y quien es un verdadero pilar literalmente en esta institución. Gracias, licenciado. Destaco también la presencia del licenciado don Flavio Romero Velasco, el gobernador del estado. Me voy a permitir dar lectura a un extracto curricular del licenciado Francisco Cuevas Corona. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de Temajac, tiene especialidades en Finanzas y Economía, en Asesoría Financiera Privada y Gubernamental, en Administración de Negocios Turísticos y a la vez es empresario. Tiene una experiencia profesional en el Hotel Balneario San Juan Cosolá y Grupo Turístico Cuevasco SADCB, asesor financiero, socio y accionista. Trabajó en el periódico 8 Columnas como director y editor de la sección financiera. Ha trabajado como director de noticias económicas y financieras en Radiodifusora Promomedios de Occidente SADCB. También lo ha hecho como analista financiero económico en Televisa Guadalajara. Es director general de la revista Valores Financieros, director general de la publicación Negocios y Empresarios, es una revista mensual. Participó como productor y conductor asociado en un programa de Grupo Radiograma XCDK 1250 de 2004 a la fecha. Es director y propietario de la empresa Termal Cosalá de 2011 a la fecha. Ha terminado diversos cursos y seminarios. Es expositor de temas económicos, financieros, políticos en diversos foros como organizaciones empresariales y comerciales, universidades públicas y privadas, partidos políticos, sociedades y asociaciones civiles. Cedo el uso de la voz al licenciado Francisco Cuevas Corona. Muy buenas noches a todos, amigas y amigos, miembros distinguidos, honorable presidium, con su venia, señor presidente. El lago de Chapala, de la crisis a la sustentabilidad. Quiero empezar esta exposición con un proverbio que me pareció lo más adecuado porque delinea y marca nuestra época y nuestro presente y nuestro futuro. Es un proverbio sioux. Dice así: recordemos que el mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres, sino que nos ha sido prestado por nuestros hijos. Proverbio sioux. El lago de Chapala es uno de los referentes obligados en la historia de Jalisco y del país. A lo largo de siglos, quizás el referente más antiguo data del Pleistoceno
con unos 3.000 millones de años aproximadamente, y reflejada entre severas crisis de abatimiento y prolongados periodos de sequías del vaso lacustre, hasta su inigualable belleza, furia y solidez, del cual derivó el nombre de Mar Chapálico. El embalse natural sigue generando infinidad de mitos, preocupaciones y controversias ecológicas, científicas, políticas, sociales y económicas. En los últimos 60 años, y ya desde su primera gran crisis de 1955, cuando sus niveles marcaban solamente el 18% de su capacidad de almacenamiento, ya que no existen referencias anteriores más precisas, y enmarcado bajo los fenómenos del cambio climático, del constante crecimiento poblacional y de la elevada demanda de agua para actividades industriales, agrícolas y comerciales, se han generado todo tipo de preguntas e inquietudes sobre el futuro inmediato del agua. Tema obligado de campañas políticas, de estudios científicos, de promesas ideológicas incumplidas y de intereses legítimos y oscuros, el vaso lacustre se debate en una penosa y grave agonía que pone en riesgo no solo al embalse natural, sino al extraordinario clima del que gozamos en el occidente de México. Es por ello que este trabajo de ingreso a esta respetable institución tiene la intención de generar una acción que modifique el camino que llevamos decenios de años no solamente analizando, diagnosticando y proponiendo, pero eso sí, paralizados por la preocupación y sin encontrar elementos y argumentos sólidos de acción para llevar adelante no solamente la sobrevivencia del lago, sino la garantía y la seguridad de una recuperación integral y sustentable. Así, y sin más preámbulo, me permito exponer este breve análisis con la intención de que aporte una gota más a la solución presente y futura de nuestro Jalisco y de nuestro México. La crisis y los ciclos. Durante el último siglo, y con mayor amplitud en los últimos 25 años, el ser humano ha observado una constante en su entorno que ha marcado y delineado un escenario cuasi perfecto. Los ciclos de la naturaleza han sido un referente obligado para prever y pronosticar el futuro. Se puede decir que es un modelo casi exitoso. Lo mismo sirve de base para consultas y predicciones financieras o modelos de negocios y empresas, que para conocer los ritmos de las elecciones en un determinado proceso político, o bien para incorporar mecanismos a las grandes tendencias del mercado con un desarrollo y planeación al mediano y largo escenario. Sin embargo, las alteraciones, modificaciones y coyunturas que no se han previsto en estos escenarios modifican necesariamente el ciclo y con ello ponen en peligro al mismo método y su devenir histórico. Así lo observamos marcadamente en los ciclos de la economía, en el ritmo del ser humano, en el mercado del consumo y de la política y por supuesto en la naturaleza. El cambio de esta constante, que es esencial y fundamental para el desarrollo y la planificación en el mediano y largo plazos, viene a modificar nuestra visión y a generar nuevos modelos de planeación y de proyección sobre el hábitat y su entorno. Vemos que la tecnología proporciona herramientas nunca imaginadas hasta hace unos cuantos lustros en todas las áreas de la actividad social, política y económica. Observamos con inquietud e incertidumbre que el fenómeno del cambio climático modifica criterios, planes y modelos de bienestar, de consumo y de desarrollo de los mercados. Nos inquieta
el cambio del energético básico en la era actual del petróleo por fuentes alternativas de las cuales desconocemos sus efectos. Analizamos y tratamos de corregir las frecuentes burbujas especulativas de los mercados financieros, monetarios y bursátiles sin que el ser humano pueda modificar sus consecuencias y sus elevados costos. Vemos que los ciclos de referencia para calcular y prevenir las fases cíclicas se han modificado por factores que no se habían tenido en cuenta, como el de la demanda, el de los cambios de criterio, incertidumbre y sobre todo los hábitos de consumo, de conducta del consumidor, o bien el de los programas asistenciales o partidistas de los gobiernos. Se diría que a pesar del fabuloso ritmo en el conocimiento y en el desarrollo, aún no se han podido modificar y manipular el ritmo de los ciclos naturales, debido a que el elemento fundamental para proyectar el escenario futuro ha sido cambiado por un comportamiento que no encaja en la teoría de los ciclos. La oferta y la demanda, junto con la actitud psicológica del ser, con frecuencias del mismo ritmo de altas y bajas en su mente. Son los demonios y fantasmas que habrá que exorcizar en nuestro presente y para nuestro futuro. Les quiero pedir que pasemos al frente para exponer unas gráficas para una mayor comprensión de este tema. De la crisis a la sustentabilidad. Si bien es cierto que la medición de los ciclos del lago de Chapala nos señala que existe frecuencia de 30 años, tomando como referencia, y aquí me voy a permitir, el pico más bajo de la gráfica fue de 1955, y posteriormente vienen periodos de alzas y bajas con ciclos de una periodicidad de 9 y 12 años, tal como está ilustrado. En 1955 el lago de Chapala solamente alcanzó un nivel de almacenamiento de 950 millones de metros cúbicos, algo así como un 18% de su capacidad. En estos momentos el lago, después de este temporal, se encuentra sobre los 3.600 millones de metros cúbicos, así que imaginen por un momento cuál era la preocupación en 1955. De ahí, en 2002, en el año 2002, aquí vemos otra gran preocupación para Jalisco y para toda la ribera del lago, cuando bajó a un 17% de su capacidad de almacenamiento. Aquí hay algo muy significativo, que el punto medio, cuando se logró cierta sustentabilidad, fue por un periodo aproximado de 30 años, de 1959 a 1989, que es esto, pero esto ya no lo vemos posteriormente. Por esto estoy señalando enfáticamente que este ciclo de sequías obedece a los comportamientos de consumo basados en la promesa, en la demanda y en la oferta que hay a lo largo de la cuenca del río, que cada vez requiere la zona metropolitana de Guadalajara más agua, y en la ribera del lago de Chapala. A pesar de ello, debido a la incorporación de políticas públicas, existieron dos grandes modificaciones del llamado ciclo vital que hay que poner en la gran mesa del debate. Uno, ¿cuándo se modifica la cota del lago? Sin precisar en base a qué criterios o argumentos se cambia. Lo más seguro del caso es que fue por acciones políticas. Y el segundo, que es fundamental en el ciclo natural del lago, es el fuerte incremento poblacional y la demanda industrial y comercial. La siguiente, por favor. La cota de entrada del lago, hace 113 años, allá por
1900 del siglo pasado, se estableció el primer referente para la llamada cota de Chapala, en la cual los parámetros serían los siguientes datos. La cota era de 94.76 metros, que significaba algo así como 1520 metros sobre el nivel del mar, con un área de 164.000 hectáreas. Aquí es un dato más interesante. Y con una capacidad de almacenamiento de 5.800 millones de metros cúbicos. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo le hicieron para medir esas superficies y esa capacidad del lago? Sin embargo, bueno, hasta ahorita no encontré ninguna referencia, ningún documento que diera pruebas científicas a ese respecto. Sin embargo, en 1910, el ingeniero Luis P. Ballesteros toma como referencia un punto fijo situado en el antiguo puente de Cuitzeo sobre el río Santiago, a la entrada de la población de Ocotlán, que se le asignó la cota 100, con una equivalencia de 1526 metros por 80 centímetros sobre el nivel del mar, algo así como un almacenamiento de 8.500 millones de metros cúbicos, es decir, más del doble de la actualidad, y con un área de 117.000 hectáreas. Curiosamente, pues desaparecieron 50 y tantas mil hectáreas, bueno, que habrá que ver dónde quedaron. Pero, y aquí mi afirmación de que la cota es y ha sido arbitraria, es que entre los años de 1902 a 1910 comenzó históricamente la gravedad del lago de Chapala, cuando se decide políticamente que había que disminuir o cercenar 50.000 hectáreas de la superficie total del lago para destinarlas a la agricultura de los estados de Michoacán, que se quedó con 45.000 de ellas, y Jalisco con solo 5.000. De la noche a la mañana, y gracias a un decreto presidencial, se le quita al vaso lacustre la tercera parte de su capacidad de almacenamiento. 70 años después, en 1981, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos decide y establece que la cota del lago tiene que ser de 97.80 metros, con altura sobre el nivel del mar de 1.523 metros con 80 centímetros, una profundidad del lago media de 8 metros, con una superficie de 114.000 hectáreas y un almacenamiento máximo. Esta cota la fijó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos hace ya 32 años, de 7.879 millones de metros cúbicos de agua. En este torrente de números, porcentajes y maquillajes, el lago pierde no solo el 35% de su capacidad de almacenamiento y extensión total, sino que abre las puertas de par en par para despertar serias ambiciones económicas y políticas en épocas en que los temas de medio ambiente, del cambio climático y de los proyectos sustentables y ecológicos ni siquiera eran motivo mínimo de mínima preocupación social o política. Este dato es fundamental y preciso para relacionar la serie de decisiones y las circunstancias de hace 32 años con la actualidad. Veamos la siguiente gráfica. Los ciclos que señalaba cambian sustancialmente, debido a que en 1980 eran otras las circunstancias y en la actualidad es otra. La población del área natural del lago, solamente considerando las poblaciones de la ribera y de la zona metropolitana de Guadalajara, pasó de 1.5 millones a 4 millones y medio de habitantes, es decir, un incremento del 200%. La demanda diaria de la zona metropolitana en 80 pues no había mucho problema porque eran solamente 4 metros cúbicos por segundo, pero pasó sustancialmente a los 13 que tenemos en la actualidad, un incremento del 210%. Mientras que en contrapartida,
El lago disminuye su promedio de almacenamiento de los 7.200 millones de metros cúbicos a solamente una media de 5.700 millones, es decir, una pérdida del 22% de su capacidad. Y obviamente la oferta del agua disminuye del 100 al 75%, mientras que la demanda del agua crece de 100 a 300%. Los periodos de abatimiento del vaso se manifiestan en la grave pérdida generada por la evaporación. Aunque no hay estudios precisos y contundentes, sino cálculos aproximados, se puede señalar que se pierden cada año cerca de 500 millones de metros cúbicos de agua, algo así como el 10% de la capacidad de almacenamiento. Y para ser mucho más claros en estos números, le diremos que representan lo siguiente: 2 tantos a lo que tiene autorizados cada año para extraer y enviar a la zona metropolitana de Guadalajara. La siguiente, por favor. Y es casi la misma cantidad de agua que ha recuperado el lago hasta el pasado 27 de septiembre en este temporal de lluvias. Los datos y los números son contundentes y señalan que el Gran Vaso no mantiene en estos momentos las coyunturas y las circunstancias actuales que demanda la sociedad en general, y mucho menos existen bases para señalar que se hagan en un futuro. Las siguientes, por favor, que se hagan en un futuro inmediato. Ante estas frías cifras, estadísticas e historia del lago, las siguientes, la conclusión inevitable es que al ritmo actual sucumbirá debido a la falta de grandes decisiones, unas políticas, otras económicas, y unas más debido a la ignorancia, a la incapacidad y a los intereses de quienes toman su responsabilidad pública con una visión cortoplacista y sin importarle en lo más mínimo el mañana. El ecocidio que vemos con todas sus letras se está construyendo. No podemos ignorarlo y mucho menos soslayarlo. Somos o seremos cómplices de él, o seremos partícipes y testigos de un rescate integral del lago más grande de la República Mexicana. Ahora quiero concluir este trabajo con un video que dura 5 minutos, en donde se demuestra pues la situación del lago que existe y las alternativas que puede haber para darle sustentabilidad. Si cuento con su atención, por favor.
Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Licenciado Francisco Cuevas Corona, para nosotros es muy importante su ingreso. Es muy importante que se sumen personas con talento, con intelectualidad y sobre todo con un cariño y valor civil por los recursos naturales de nuestro estado y por sus grandes valores culturales, como usted lo ha demostrado a través de esta exposición y a lo largo de su historia de vida. Usted toca un tema muy importante para todos nosotros, que es el lago de Chapala. El lago de Chapala es un espejo donde nos miramos los jaliscienses. Es un espejo donde está a prueba nuestra capacidad de organización en torno a grandes problemas como lo son la escasez del agua y el deterioro gradual del lago, que no tan solo es medido por el volumen del agua que tiene o que almacena, y que si no es por la bendición de este fenómeno meteorológico donde se vieron dos huracanes, dos ciclones, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, hubiéramos tenido una situación todavía más grave que la que padecemos ahorita. Hubiéramos bajado quizá al 15%, quizá una crisis más fuerte que la de los años 50, y lo que para unos fue un gran problema y un gran desastre, y somos solidarios con ellos, para nosotros fue una bendición. El agua que alimenta principalmente al lago de Chapala es la que baja por el Lerma cuando existe una temporada de huracanes fuerte, constante, como la que hemos tenido, aunque también aportan las lluvias del Pacífico producto de estos huracanes. El almacenamiento del lago no tan solo lo tenemos que mirar desde el punto de vista volumen, sino también calidad del agua. La calidad del agua del lago de Chapala es cada vez menor, y lo demuestran estudios como el de la revista Science, donde habla que la ciudad de Guadalajara, el área metropolitana, es la segunda ciudad en América Latina que presenta casos de cáncer, y muy presumible a la calidad de agua que tenemos en el agua. Veamos factores como el agua que nos llega es un agua ya utilizada, es un agua que no tiene tratamiento cuando nos llega, y es un agua que afortunadamente el lago de Chapala es una gran planta de tratamiento cuando tiene volúmenes arriba del 60%, porque el viento, el movimiento, todos esos vientos como el terralito, el abajeño, el mexicano, ayudan a terminar de purificar esta agua, tratándose de materia orgánica. Pero ya cuando le agregamos agroquímicos o le agregamos otro tipo de químicos, como lo es la industria petroquímica de Salamanca o los grandes desechos que hay en La Piedad, pues la calidad del agua de nuestro lago, y que es nuestra principal fuente de abastecimiento del área metropolitana, reduce no tan solo el volumen, sino también la calidad. El lago de Chapala es una fosa tectónica, es un lugar donde está rodeada de volcanes, y en este lugar existió una gran fosa tectónica. Por eso encontramos, y como tú has de saber, ya que has estado en ese negocio por años y conoces mucho el lago, el hidrotermalismo es una manifestación precisamente de esa fosa tectónica. Este gran lago, que le llamaron Mar Chapálico o lago de Paul Weiss fue un gran geólogo que vino en época de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz fue un gran enamorado del lago de Chapala y que pasaba sus veranos en este lugar, y que al ver este sitio
dijo, bueno, ¿por qué no estudiamos y traemos a alguien que nos pueda decir cómo fue la formación de este gran lago? Este gran lago, tenemos huellas de hasta dónde llegaba. Llegaba hasta Ciudad Guzmán, Sayula, Zacualco formaban parte de ello, a Totonilco, se metía a la primavera. También en la primavera existen fósiles de lo que fue el gran lago de Paul Weiss o Mar Chapálico, y este fue drenado a partir de un choque de placas tectónicas que provocó, así como cuando hacemos en la piel esto y se forma una especie de canal entre un dedo y otro dedo, y que drenó precisamente aquí por la barranca del Río Grande o del Río Santiago. Entonces este lago ha tenido una historia enorme. ¿Por qué fue de esta magnitud el lago? Porque en las últimas glaciaciones de hace 15.000, 20.000 años, aquí no hubo grandes nieves, ni hubo gran precipitación de hielo, pero lo que sí hubo fueron diluvios eternos. Llovió por décadas ininterrumpidamente, y eso conformó este gran lago. Y alrededor de él y dentro de él se han encontrado fósiles como el glifoterio, que se encontró últimamente, que demuestran que este lugar fue un sitio de gran concentración de fauna, de no tan solo de nuestro territorio, sino de toda América. ¿Por qué? Porque llegaban a este lugar producto de que no había tanto frío, de que no había esas grandes concentraciones de hielo, y sin embargo sí había una gran existencia de agua. Nuestro expositor muestra un fenómeno que es muy importante tomar en cuenta, que es el cambio climático. Si bien antes podíamos predecir los ciclos meteorológicos, hoy lo más inestable es ello. Por lo tanto, a la sobrepoblación que estamos teniendo, y no tan solo del área metropolitana o conurbada, sino a lo largo de toda la cuenca del río Lerma, y que eso ha reducido mucho el escurrimiento en la cuenca, producto de que se pasó de 4 millones a 22 millones de habitantes a lo largo de esta cuenca. Cada vez le llega menos agua, y esta agua, a su vez, cuando hay buenos temporales, es capturada a partir de un sinnúmero de presas a lo largo de toda la cuenca, y presas que como es el caso de ahorita, soltaron el agua no bajo el acuerdo que se ha tenido, sino porque si no la sueltan tienen problemas de inundación, entonces por eso soltaron el agua. Súmenle a esto a una actitud entreguista de los últimos gobiernos, de los últimos 12 años, donde se ha favorecido a grupos políticos que se encuentran en su sede en Guanajuato, que se favorece, por ejemplo, ahorita hay un muy grave problema en todo lo que es la zona de Irapuato, Silao. Se pretende tener una de las concentraciones más altas de producción de vehículos y refacciones para los automotores, y esto tiene una gran demanda de agua que va desde 10.000 litros hasta 50.000 litros por vehículo. ¿Y qué pasa? Se quiere aumentar esta producción de 2 millones de vehículos hasta 5 millones de vehículos. Entonces eso pone en alerta total a todos nosotros los jaliscienses, para que hagamos, como nuestro expositor nos invita, a hacer una defensa verdaderamente de nuestro lago. Hoy por hoy sigue siendo el lago de Chapala nuestra principal fuente de abastecimiento. Por eso digo que en el lago se refleja la capacidad de los jaliscienses. Ante funcionarios, a veces de segundo nivel, ni siquiera de primer nivel, que han sido entreguistas a la hora de negociar el agua, porque existe un consejo de cuenca
y se negocia a veces no tanto viendo el favor de que nuestro lago sobreviva y de lo que representa para nosotros, para nuestra vida. Existen debilidad en esas negociaciones, una debilidad que debemos de suplirla por el ingenio y talento de los jaliscienses, como es esta benemérita Sociedad de Geografía Estadística, que ha tenido antecedentes históricos, como hace 60 años, en los que uno de nuestros integrantes, el padre Severo, junto con Jorge Dip y con el entonces dueño del Informador, defendieron ante el presidente la posibilidad de que fuera desecado no nomás esas 50,000 hectáreas, que es un mundo. La Primavera tiene 36,000 hectáreas, imagínense, ya visto en perspectiva, lo que significan 50,000 hectáreas. Le querían quitar otras 50,000 hectáreas, y estas personas tuvieron el valor, y que se cumplen este año, en diciembre, 60 años de esa epopeya, tuvieron el valor de, con ingenio y sin enfrentamiento, convencer al entonces presidente de que no cometiera ese ecocidio. Entonces, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no someter esas negociaciones que se llevan a cabo para la distribución de los volúmenes? ¿Por qué no someterlo a un escrutinio de grupos colegiados como el nuestro, para que podamos asegurarnos de que esas negociaciones sean lo más transparente posible y que tengan el mayor beneficio posible dentro del Pacto Federal del Agua para lo que somos los jaliscienses? Estamos ante crisis muy fuertes en donde el destino ya nos está alcanzando, donde nuestro tema del lago de Chapala debe ser un tema diario. Deben de establecerse investigaciones que le estén tomando el pulso a nuestro lago, que le estén tomando día por día, mes por mes, el pulso y de la investigación seria, para que podamos tener alternativas en lo que es la conservación de nuestro lago. Yo agradezco muchísimo, licenciado Francisco Cuevas, que te sumes a este grupo tan importante, de tan gran trascendencia, que acaba de cumplir 149 años, que estamos a punto de cumplir 150 años, y que pugnemos precisamente por este sentimiento tan profundo y esta preocupación que has demostrado en esta brillante presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Raúl López Velázquez. Solicito ahora al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra, presidente de la Junta Directiva, haga la protesta, tome la protesta a... Licenciado Francisco Cuevas Corona, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir los estatutos de esta nuestra benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco? Sí, protesto. Si así lo hiciere, se le agradecerá por la sociedad, si no, se le reclamará por la ley. Muchas gracias. Permanecer de pie para la imposición de la venera, la entrega del diploma, los estatutos y reglamentos de esta institución. Destaco igualmente la presencia del doctor Juan Miguel Toscano García de Quevedo, expresidente de esta institución y presidente del Instituto Severo Díaz Garduño. Gracias, doctor, por su presencia. Antes de concluir, se invita a ustedes a un brindis en honor de la institución
estos primeros 150 años y de la recepción del licenciado Francisco Cuadras Corona como consocio de esta casa. Cedo el uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Muchas gracias por su presencia, siendo las 20 horas con 50 minutos de este día 8 de octubre del año 2013, damos por concluidos los trabajos. Muchas gracias y muy buenas noches.